Y este mensaje es titulado: En tu presencia hay plenitud de gozo. Dile al que está a tu lado: en su presencia hay plenitud de gozo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra plenitud, que es en la que me quiero enfocar en esta noche, viene del griego pleroma, que significa el que lo llena todo. ¿Entendió, hermano? Viene de un griego muy hermoso, pleroma, que significa el que lo llena todo. A su vez, pleroma tiene un derivado que significa plero. A su vez, en el significado dice que significa, llenar, o el que todo lo llena. La palabra plenitud es algo que hemos estado deleitando durante siglos, durante años, durante milenios, durante nuestra estancia en la tierra. La palabra plenitud no fue una palabra creada, no fue una palabra expuesta en un tiempo determinado, no. Antes de la fundación del mundo, ya la palabra plenitud existía. ¿Sabe por qué existía la palabra plenitud? Porque la palabra plenitud está en Dios. Y Dios es el único que tiene la capacidad de llenarlo. Dígalo. Dígalo, hermano. Todo. Por eso la palabra plenitud no es del año 2021. La palabra plenitud no es del año 2022. La palabra plenitud no es del año 2023. La palabra plenitud es desde antes de la fundación del mundo y ha sido manifestada a todos nosotros. Amén. Usted se preguntará: hermano, pero ¿en qué ha sido manifestada la palabra plenitud? El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Los que puedan leerlo rápidamente. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo el Padre? Al Hijo. Y el Hijo estaba antes de la fundación del mundo. Entonces el Padre le dijo al Hijo: en ti voy a colocar mi plenitud, para que tú seas el que tenga la capacidad de llenar a todo aquel ser humano que está en la tierra y en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La plenitud fue dada al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Hijo, siendo la cabeza de la iglesia, le dotó a la iglesia la plenitud. Bendito sea el nombre del Señor. Esta parte quiero consagrársela al templo, a la iglesia de Cristo. La plenitud ha estado en la iglesia de Cristo. ¿Y en qué se enfrasca la plenitud? En transmitir el poder, en transmitir la misericordia, en transmitir el reino de los cielos a aquel que no tiene el reino de los cielos, aquel que anda en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra plenitud viene de aquel hombre que es sobre todo nombre. La palabra plenitud viene de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió? Porque él, en una reunión que se estableció en los cielos junto al Espíritu Santo y al Padre, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Él tuvo la capacidad de decir: yo voy a la tierra, voy a morir a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él no solamente vino a morir a la tierra, él vino a saciar una necesidad que había en nuestra vida. La plenitud tiene la capacidad de saciar las necesidades que hay en nuestra vida. Jesús tiene la capacidad de saciar esas necesidades. El salmista David tenía ciertas necesidades. Pero usted se preguntará: pero si era rey, él todo lo tenía. Todo cuanto él deseaba lo tenía. Bendito sea el Señor. Pero le hacía falta algo. Este hombre llamado David
en su desesperación y en su angustia. Si hemos leído determinadas ocasiones, muchos salmos en este lugar, de cómo David derramaba su espíritu en la presencia del Señor, de cómo David creería estar en la presencia de Dios. En cierta ocasión, el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, habla de un amor desesperado por querer tener la presencia de Dios en su vida, por querer tenerlo todo, el todo del todo, al tener al Hijo de Dios, al tener la presencia del Señor. David, desesperado por querer tener la presencia del Señor, reunió a los sacerdotes y le dijo: vayamos a buscar el arca, porque es necesario que esa presencia que mora en el arca esté con nosotros. ¿Por qué? El rey decía: es que yo tengo mis doncellas, es que yo tengo un ganado, yo tengo una buena mansión, tengo todo lo que yo puedo tener, bendito sea el Señor, pero hay algo que me falta, bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Dios siempre ha colocado en el corazón del hombre: una necesidad por su presencia. Una necesidad por su presencia. Sea creyente o no creyente, Dios siempre ha colocado una necesidad por su presencia. El hombre, el ser humano, es tripartito. Está formado en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero el ser humano que no conoce a Dios llena el alma y el cuerpo de los deleites, de los caminos de esta vida. Por eso es que el salmista David decía: me hiciste conocer la senda de la vida. Tremendo, ¿verdad? Leamos ahora Hechos capítulo 2, versículo 28. Mire lo que dice el mismo salmista, pero estos textos los citó el apóstol Pedro. 2:28 de Hechos. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿A qué camino se estaba refiriendo David? David se estaba refiriendo a los caminos, a los deleites del corazón, a los caminos que estaba presentándole el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. David estaba presentándose en ese lugar, en la presencia del Señor. Tenía una reunión con Él, tenía una palabra de amor hacia Él, le estaba expresándole toda la presencia del Señor. Y entonces David le dice: mira, Señor, me hiciste conocer muchos caminos, los caminos de la vida, todos los he conocido. Y este es el momento y que yo le quiero transmitir algo especial a usted. Ahí existe un punto y una coma. Lo que quiere decir es ese punto y esa coma: pero, Señor, en tu presencia solamente he encontrado la plenitud de gozo. He podido encontrar el deseo de saciar mi necesidad. David entendía que en todos los caminos que él había tenido, que en todos los deleites de su corazón que él había realizado, en ninguno podía tener el gozo. En ninguno David podía ser satisfecho. ¿Sabe qué hizo David? David le dijo: mira, Señor, está bien que tú me hayas enseñado todos estos caminos, y estos son los caminos en los cuales el hombre hoy en día está andando, en los cuales hoy en día el ser humano ha estado divagando. El libro de los Proverbios dice que según su propia opinión, ellos van en este mundo a su deriva. El ser humano ha hecho de sí mismo muchos caminos. El libro de Gálatas capítulo 5 en adelante habla de los caminos del ser humano. Muchos han ido tras la fornicación, muchos han ido tras el camino del adulterio, muchos han ido tras el camino de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Muchos caminos hoy en día han estado en el ser humano, porque el ser humano en su autoridad, en su sola potestad, ha tomado la decisión de decir:
Esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que yo deseo para conmigo. Esto es lo que yo quiero. Bendito sea el Señor. Y no quiero que nadie me diga lo que yo deba hacer. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no, hermano? Entonces el hombre dice: estoy en este camino. Pero hoy te pregunto, ¿será que en ese camino has podido ser saciado? ¿Has podido ser lleno? ¿Has podido encontrar un regocijo? Yo te voy a dar a entender que no hay camino bajo el cielo, que no hay camino en la tierra en quien tú puedas encontrar saciarte, bendito sea el Señor, en quien tú puedas encontrar la paz, en quien tú puedas encontrar el gozo. Es por eso que el punto y la coma existe en ese versículo, porque entonces el salmista dijo: solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, solamente tu presencia tiene la capacidad de llenar, solamente tu presencia tiene la capacidad de saciar mi necesidad. El salmista entendía que no había camino bajo el cielo, que no había camino bajo la tierra, que no había camino en ningún lugar, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún barrio que pudiera estar él satisfecho, sino en el camino que es el de Jesucristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra plenitud nos da a entender que solamente el que tiene esa autoridad es el único que puede sanar, es el único que puede restaurar, es el único que puede libertar. La palabra plenitud solamente mora en alguien, y es en Jesús. No moran los santos. Los santos murieron. No moran en los dioses griegos. No moran en los dioses de la tierra. La palabra plenitud no tiene la capacidad de morar en un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra plenitud tiene tanto poder. Solamente tu presencia tiene la capacidad de saciar la necesidad. El salmista entendía que no había camino bajo el cielo, que no había camino bajo la tierra, que no había camino en ningún lugar, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún barrio que pudiera estar él satisfecho, sino en el camino que es el de Jesucristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra plenitud nos da a entender que solamente el que tiene esa autoridad es el único que puede sanar, es el único que puede restaurar, es el único que puede libertar. La palabra plenitud solamente mora en alguien, y es en Jesús. No moran los santos. Los santos murieron. No moran en los dioses griegos. No moran en los dioses de la tierra. La palabra plenitud no tiene la capacidad de morar en un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra plenitud tiene tanto poder que el ser humano que está debajo de la tierra no puede soportarlo. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene la capacidad de soportarlo es aquel que es sobrenatural, es aquel que es sobre todo nombre, el Hijo de Dios. Es por eso que aquel que murió en la cruz del Calvario es el que puede decir: yo te puedo llenar, yo te puedo saciar, yo te puedo limpiar, yo te puedo restaurar, yo te puedo cambiar, yo puedo traer a tu esposo a la iglesia, yo puedo traer a ti, a tu casa, bendito sea el Señor, la gracia, yo puedo traer a tu vida lo que tú estás esperando, yo puedo traer a ti el milagro que estás deseando. Solamente el que tiene la capacidad, el que tiene la plenitud, puede decir estas palabras: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Si usted me preguntase a mí: varón, yo quiero que usted haga algo por mí, yo quiero que usted me compre un carro, yo le voy a decir: la verdad es que yo no tengo la capacidad de comprárselo. ¿Sí o no?
Si usted me preguntase a mí, varón, yo he visto que Dios lo usa. Yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted sane este cáncer. Yo le voy a decir, yo no tengo la plenitud. Yo no tengo la capacidad. Pero yo conozco a alguien que sí la tiene. Yo conozco a alguien que sí tiene la plenitud de sanar al enfermo. Yo tengo a alguien, bendito sea el Señor, que es sobre todo nombre, que es aquel que murió en la cruz del Calvario y crucificó en la cruz toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades. Llevó allí a la cruz, cautivo en la cautividad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ni el mismo diablo, con todo lo que se levanten los brujos, los hechiceros, los mentalistas, les vengo a decir en esta noche, en ellos no hay plenitud. La plenitud está en mi Dios. La plenitud está en mi Dios. Él sí puede sanar. Él sí puede cambiar. Él sí puede hacer algo por tu vida. Ay, hermano, yo pensé que iba a alabar al Señor. Vamos, gócese, gócese, porque está la presencia de Dios aquí. Está el poder de Dios aquí. Yo no entiendo cómo es posible que una esposa desesperada por el esposo esté agonizando porque el esposo la maltrata, porque el esposo se gasta el dinero en la cantina. Yo no entiendo cómo una madre desesperada porque su hija está en la droga, porque su hija está en la prostitución, porque su hija está en el alcoholismo. Yo no entiendo. ¿Por qué buscan a los brujos? ¿Por qué buscan a los hechiceros? ¿Por qué buscan a un santero y no buscan a el que tiene la plenitud? No entiendo por qué la tierra está enfrascada en vivir en la tierra. No entiendo por qué el hombre está enfrascado en los deleites de este mundo cuando todo es pasajero, pero la palabra no pasa jamás. Ay, Samaki María Bacandalea Sandalaya. Entienda algo, hermano, que hoy la plenitud ha venido a este lugar. Hoy en la plenitud va a llenarte de, bendito sea el Señor, tu cántaro. Va a llenarte de regocijo, va a llenarte de alabanza. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Hay alguien que pueda gritar un grito de aleluya. Hay alguien que pueda decir gloria a Dios. Porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso el salmista, me encanta tanto David, y siempre que predico tengo que hablar de él, hermano. David, un hombre amoroso por la presencia del Señor. David, un hombre que no sabía qué estaba diciendo en sí mismo, pero él comprendía que solamente en su presencia podía vivir, podía tener todo, podía ser saciado. Y es por eso que un salmo dice: Señor, mejor me es estar en tu presencia que 1000. Dígalo. Que 1000. Mejor me es estar en tu presencia. David sabía que fuera de su presencia los enemigos vendrían. David sabía que fuera de la presencia del Señor los enemigos podían acechar su casa, los enemigos podían acechar su familia. Es por eso que David, cuando pecó, se preocupó por reconciliarse con el Señor. Hoy suelta tu pecado y reconcíliate con Dios, porque hoy la plenitud de Dios te va a llenar, te va a restaurar tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy la plenitud de Dios va a ser la misericordia, va a ser la gracia que Dios está reflejando en su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. David lo tenía todo, pero él dijo: solamente en tu presencia. Entonces, ¿por qué el ser humano hace lo contrario? ¿Sí o no, hermano? Yo quiero que hoy en esta noche los amigos que nos visitan hagan el acto que hizo Zaqueo. ¿Cuál fue el acto que hizo Zaqueo? Escuchó hablar del Señor. Escuchó hablar de la fama de Jesucristo. Escuchó hablar de lo que Dios hacía, de lo que aquel hombre que moraba el Espíritu de Dios realizaba. Zaqueo escuchó milagros.
Zaqueo escuchó palabras de sabiduría. Zaqueo escuchó, bendito sea el Señor, enigmas que no habían sido desarrollados en la tierra. Zaqueo escuchaba, bendito sea el nombre del Señor, palabras que solamente alguien con soberanía tenía la capacidad de decirlas. El Zaqueo había escuchado hablar del maestro, y este Zaqueo había creado en su corazón una ansiedad, una necesidad, un deseo inmenso. Por eso cuando escuchó hablar que Jesús llegó a Jericó, que Jesús llegó a su aldea, entonces él dijo: wow, Jesús está aquí, voy rápido donde él está. Zaqueo se movió del lugar, del tributo donde se encontraba, de la silla donde se encontraba, de la mesa donde se postraba. Zaqueo se levantó y dijo: voy a encontrármelo, voy a ir allá. Bendito sea el Señor. Se encontró con una sorpresa, y era que la multitud lo golpeaba. La multitud golpeaba tanto al Señor que Zaqueo, siendo bajo de estatura, no podía verlo, no podía tocarlo, no podía estar cerca de él. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? En su desesperación, en su agonía, por querer estar en su presencia, por querer estar con él, ¿sabe qué hizo? Zaqueo corrió unos kilómetros adelante y vio un árbol, bendito sea el Señor, aproximadamente 4 metros, un árbol sicómoro, un árbol tan pequeño, bendito sea el Señor, que él tuvo la capacidad de subirse allí. Y cuando estuvo allí, comenzó a lanzar la mirada, comenzó a mirar. Ahí viene el maestro, ahí viene el maestro, ahí viene. Lo rodea la gente, pero yo lo estoy viendo. Lo rodea todo el mundo, pero yo lo estoy viendo. Bendito sea el Señor. Yo estoy viendo la gracia de Dios que está a punto de moverse sobre tu casa. Estoy viendo el poder de Dios que está a punto de moverse en tu vida. Ay, Samaquima y Camando Lieva Sandalaya. Estoy viendo a un Zaqueo en esta noche, en este lugar, con un deseo inmenso por su presencia. Ahora pregúnteme, como dicen los dominicanos, ¿qué hizo el Señor? Gracias, mi hermano. Levantó la mirada. Sierva, mira lo que hizo el Señor. Levantó la mirada y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy le digo a los amigos: date prisa y desciende. Porque no te lo digo yo, no te lo dio el pastor, no te lo dijeron en las alabanzas, no te lo dijeron en la adoración. Te lo está diciendo el Espíritu de Dios, el que puede llenar todo, el que puede llenarte a ti. Él es el que te está diciendo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora yo te voy a decirte por qué es necesario que pose el Señor en tu casa. Porque en tu casa hay frustraciones, en tu casa hay debilidades, hay problemas, hay angustias. ¿Sí o no? Las necesidades. La nevera está vacía, no tengo nada que comer. Suéltese a la presencia de Dios, que Dios bendecirá, hermano. Cuando me casé con mi esposa, yo pensaba en el kilo de arroz, hermano. Costaba 2,000 pesos en ese entonces, ahora vale 3,500. ¿Usted se imagina que yo hubiera seguido colocando mi mirada en el kilo de arroz? No me caso nunca, hermano. Pero cuando yo dije: Señor, el que haya esposa haya el bien. Yo le dije: Señor, tú puedes bendecirme. Me casé, hermano, y pasé de la miseria a tener una abundancia. Pasé de la escasez a vivir en regocijo. Pasé del suelo a vivir en una cama. ¿Por qué? Porque solo en su presencia encontré la plenitud de mi gozo. Porque solo en su presencia habían delicias a su nombre. Así que suelta el miedo y date prisa, Zaqueo, desciende. Hoy es necesario que Dios more en tu casa, para que el brujo que está obrando en tu esposo se vaya afuera, para que el diablo que vive en tu casa se vaya afuera, para que Dios rompa la cadena en tu hijo. Yo pensé que alguien iba a entender. Para que sueltes la droga, para que sueltes el alcohol, para que sueltes la prostitución. Hoy es necesario que Dios more en tu casa, para que el diablo salga de ella.
Solo Dios va a saciar la necesidad del ser humano. No es la estatua de palo de yeso, no. Es el poder de Dios. Alábalo, alábalo. Alábalo, hermano. Y es por eso que Dios se mueve en tu vida en esta noche. Es por eso que tu corazón se tiembla. Es por eso que quieres brincar. Así que suéltate en esta noche, porque la plenitud de Dios está contigo. Está contigo, mi hermano. Hay plenitud de Dios aquí en esta noche. Y Camaya no coina quima. Saqueo, hermano. Yo creo que Saqueo no se tiró de allá arriba, hermano. Saqueo, ya va, Señor. No, ya va, ¿cuándo? Ese ya va no debería existir en el ser humano, hermano. Sierva, cuando uno le invita a alguien, ¿qué le dice? Ya voy. Ese ya voy tiene minutos, tiene segundos, tiene horas, tiene días. ¿Sí o no? Y también tiene lágrimas, tiene lloro, tiene lamento. Porque entre más te demores en llegar a la plenitud, dígalo, más grande va a ser tu tragedia. Entre más te demores a acercarte a la presencia de Dios, más grande va a ser tu dolor. Si no, preguntémosle a la mujer del flujo de sangre. Entre tanto que se demoró en buscar la presencia de Dios, ¿cuántos años se demoró? 12 años, hermano. 12 años. ¿Acaso nunca había escuchado de la doctrina? ¿Acaso nunca había escuchado la palabra? Muchos hoy en día no tienen el poder ni la autoridad para decir: jamás escuché el mensaje, jamás escuché la palabra. Todas estas calles han sido evangelizadas, toda la Cartagena ha sido predicada, toda Colombia ha sido predicada. Jamás podrán decir que la palabra no fue predicada. Jamás lo van a decir. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente la palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta discernir los pensamientos del hombre. Esta es la palabra de Jesucristo, la que te puede cambiar, la que te puede libertar, la que puede hacer algo por tu vida. Es la palabra de Dios. Oye, ¿por qué se demoró tanto esa mujer si tenía 12 años sufriendo? Ya ella estaba acostumbrada. Ella ya era masoquista. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Oiga, ¿cómo era posible que durara tanto tiempo si estaba la presencia allí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, volvamos a Saqueo. Saqueo se tiró. Le dijo: Señor, vamos a mi casa. Ya que tú te invitaste, vamos. Hoy Dios se va a ir a tu casa. Aunque tú no lo invitaste, Él se invitó solo. ¿Y sabes por qué quiere ir a tu casa? Porque quiere mostrarte que solo en Él hay misericordia. Solo en Él hay poder. Cuando iban de camino, la gente murmuraba: este ve, el que es maestro, y se va con Saqueo, el publicano ese, el pecador ese. No sé si esos rumores llegaron a los oídos de Saqueo, pero lo que yo sí entiendo es que la plenitud lo llena todo. Y cuando Saqueo se descendió del árbol y se colocó al lado de Jesús, la plenitud lo agarró, lo abrazó, lo atrapó de una vez. ¿Y sabe qué hizo la plenitud? Arrepentimiento. Hizo que Saqueo se arrepintiera. Y le dijo: mira, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Todo aquel que yo le he robado se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué esas palabras expresaron, hermano? Honestidad, sinceridad, liberación.
restauración. Esas palabras de Zaqueo conmovieron el corazón de aquel que estaba a su lado. Conmovieron el corazón de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, hermano. Esas palabras las conmovieron al corazón de Dios. Y entonces, ¿sabe qué entró a la vida de Zaqueo? Una transformación. Y esa es la transformación que en esta noche puede entrar a tu vida. Si hay un corazón sincero, si hay un corazón en esta noche honesto, si hay en esta noche un corazón dispuesto a recibir al maestro en su casa, esas palabras que expresó Zaqueo, en esta noche hay alguien que las pueda expresar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay alguien en esta noche que pueda decir: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese hombre, al instante, el Señor se le acercó y le tocó sus ojos y fue restaurada su vista. El Señor le dijo: mira, tú has sido restaurado. Al otro le dijo: mira, toma tu lecho y anda. Bendito sea el Señor. A la otra mujer encorvada le dijo: mira, oye, te digo, enderézate. A la otra le dijo: mira, recibe sanidad. Al otro que estaba allí en el lago, bendito sea el Señor, le dijo: toma tu lecho y levántate. Es que el que tiene la capacidad es el que puede decir eso, hermano. A su nombre. A su nombre. Un minuto más. La viuda de Naín. Tremendo suceso. Tremenda agonía. Tremenda decepción. Tremendo desenfoque que ella tenía. La viuda de Naín, ella misma se despreció, hermano. Ella misma rehusó vivir. Ella misma dijo: ¿para qué yo voy a seguir viviendo? Si lo último que yo tenía me ha sido arrebatado. Bendito sea el Señor. La viuda de Naín se le había muerto su esposo meses atrás, y luego le cae una enfermedad al hijo y también se muere. Bendito sea el Señor. Y la viuda de Naín comenzó a quejarse, comenzó a refunfuñar, comenzó a criticar, comenzó a decir: ahora para qué vivo yo, Señor. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Por qué me quitaste ahora a mi esposo y ahora vienes y me quitas a mi hijo? A lo único que yo tenía, a lo que tenía yo en mi vida, en mi corazón, mi única esperanza de seguir subsistiendo. La viuda de Naín rehusó hasta de haber nacido, hermano. Pero diga, algo maravilloso sucede, hermano. Y es que el que está en los cielos tiene los ojos puestos sobre la tierra. Tiene sus oídos puestos sobre aquel que clama. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene el oído sobre ti en esta noche. Tiene sus ojos puestos sobre ti en esta noche. La viuda de Naín estaba criticando. Y yo sé que tú has estado criticando por tu miseria, por tu escasez, por tu ruina, por tu enfermedad, por tu cáncer. Pero yo en esta noche te vengo a decir, tarde que temprano, al igual que la viuda de Naín, ibas a enterrar tu muerto. Bendito sea el Señor. Pero a la salida de la puerta de la ciudad se presentó el maestro, se presentó en la plenitud, se presentó el poder genuino, se presentó la gracia, se presentó el Rey de Reyes, se presentó el que podía sanar, se presentó el que tenía la autoridad en los cielos y en la tierra. Se presentó Jesús y le dijo: mira, mujer, sacúdete del polvo. Bendito sea el Señor. No tengan miedo. Esta palabra la pongo yo, hermano. No tengan miedo. No te preocupes. Y mientras está aquí, lo que le digo a Marta y a María, hay resurrección. Mientras Jesús está en la tierra, hay esperanza. Mientras Jesús está aquí, hay resurrección. Mira, amigos, ustedes cuatro que llevan el ataúd, suéltenlo un momentico, colóquenlo allí. Ustedes están con falta de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se lo hablo a la iglesia. Suelta el miedo y agárrate de fe, agárrate del Señor, porque es necesario mostrar a la tierra, mostrar al pueblo, mostrar al indigente, mostrar a aquel hombre que no conoce a Dios la fe en el Hijo de Dios. Es necesario mostrar a aquel que está en la tierra, que no conoce la presencia, al poder de Dios, hermano.
Suelta la incredulidad. Suéltenlo, suéltenlo. El Señor le dijo, bueno, quítenle la primera tapa. Hubo un hombre atrevido, hermano. Le quitó la tapa y lo vio allí. Dijo, mira, a ti te digo, levántate. Tremendo, ¿verdad? E inmediatamente el Espíritu se incorporó en aquel joven. Hizo y se levantó. Cuando se levantó, el Señor se lo entregó a la esposa, a su madre. Y entonces, ¿qué hubo allí? Regocijo, restauración. La plenitud, la plenitud, la plenitud, la plenitud. La plenitud llegó a ese lugar. La plenitud llegó a su encuentro. La plenitud llega al encuentro de la necesidad del ser humano. La plenitud de Dios llega a tu encuentro en esta noche. Conforme sea tu necesidad, va a llenarse hoy en esta noche tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. La plenitud de Dios llega a todo momento. Llega al encuentro, bendito sea el Señor. Y en ese encuentro sucede algo maravilloso. Un milagro sobrenatural. Un milagro de restauración. Aunque se te haya perdido la esperanza porque tu esposo no se iba a convertir, pronto se va a convertir. Aunque haya perdido la esperanza porque tu hijo no ha venido a la iglesia durante meses, ay, no la pierdas, no la pierdas, porque Dios está aquí. Dios está aquí. La plenitud viene a tu encuentro. La plenitud viene a tu encuentro. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Hay alguien que pueda alabar a Dios. La plenitud está a tu encuentro en esta noche. Y a su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Oiga, se pasó el minuto. Denme un segundo ahora. Termino con Job. Tremendo hombre. Tenía todo. Pero lo que no sabía Job era que en los cielos había una reunión. Satanás pidiendo permiso. Tremendo, ¿verdad, hermano? Yo no entiendo por qué la gente tiene que ir a los brujos, hermano. Yo no entiendo. Si aún los brujos tienen que pedirle permiso al Señor para hacer algo. En cambio, mi Dios no le pide permiso a nadie para hacer un milagro. Mi Dios no pide permiso a nadie. Él dice, eres libre y eres libre. ¿O acaso él le preguntó a los de alrededor de Gadara para ser libre a aquel hombre que estaba encadenado con grillos, con cadenas? Él no le preguntó a nadie. Él fue y le dijo, eres libre. Una legión le salió, hermano. Tremendo, ¿verdad? Satanás pidiéndole permiso al Señor para tocar a Job. El Señor le dijo, yo tengo fe, tengo confianza en Job. Sé quién es él, un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Como muchos estamos aquí en esta noche, apartados del mal. Gloria a Dios por esos dos amenes. Ve y tócalo, pero no tentes con su vida. Fue y comenzó Satanás a orar en la vida de Job. Le quitó todo. Le quitó sus camellos, sus ganados, sus caballos, sus tierras, sus hijos. Le quedó la esposa y de milagro. Porque aún la esposa rehusó a haberse casado con él. Aún la esposa le dijo, mira, y tú no es que adorabas a Dios. Maldice a tu Dios y muérete. En la tierra no debe existir ese tipo de mujer, hermano. Tremendo, ¿verdad? Uno por eso tiene que saber con quién se casa. Alábelo, hermano, si lo golpeo. Y los amigos de Job, traicioneros, hermano. Oye, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Pero Job sabía quién era él. Job tenía los pantalones bien puestos, hermano. Como algunos aquí los tenemos bien puestos. Y bien apretados, hermano. Job se quedó callado. Pero en su interior tenía un dolor inmenso. Oiga, y en ese dolor nadie venía casi a consolarlo, sino que venían era a decirle, ¿dónde está tu Dios?
La esposa le volvió a decir: ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que te había dado todo este poco de tierra? Los ganados, ¿dónde están? ¿Dónde está ese que tú le has entregado tanto sacrificio? Y Job, en su grito de socorro, en su grito de defensa, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ay, hermano, yo sé que usted no me entendió, pero yo en mi espíritu entiendo que Job dijo: yo estoy envuelto en la plenitud de mi Dios, y Jehová me dio y Jehová me quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Si hoy estoy en el suelo, si hoy estoy con esta llaga, si hoy me estoy tirando silicio, si hoy estoy postrado aquí en tierra, no importa. Jehová me lo había dado todo y Jehová me lo quitó ahora. ¿Quién quita que me lo vuelva a dar después y duplicado? Job tenía una fe tremenda. Obtenía una fe tremenda, una fe que no la había en otro hombre. Oh, Sama Kima Rieva Candalieva Sandalia Le Macoindan Kima y Kamai Sokoy Nakayama. Obtenía una fe que nadie podía alcanzarla, y Job tenía esa esperanza de volver a ser restaurado, de volver a ser transformado. Entonces Job se levantó de allí y comenzó a decir: oh, digo claramente, mira, mujeres, Jehová me lo dio todo, pero Jehová también me lo quitó, y sea el nombre de él bendito, bendito sea el Señor. Pero Job no solamente se quedó allí, sino que pasaron los días, las horas, los segundos, los minutos, bendito sea el Señor. Y Job seguía creyendo firmemente, y él seguía teniendo la convicción, hasta que tarde que temprano Satanás dejó de tocarlo, Satanás dejó de entrometerse en su vida. Entonces, ¿sabe por qué? Entonces allí se movió la misericordia de Dios, se movió la plenitud del trono de la gracia a donde estaba Job postrado en tierra, y le dijo: mira, Job, hasta hoy terminó tu delirio, hasta hoy terminó tu martirio, hasta hoy terminó tu dolor, hasta hoy se acabó tu tristeza, porque hoy voy a duplicar todo, hoy te voy a dar todo. Entonces Job dice en su palabra, dice Job: de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. Job entendía que solamente de palabras lo había escuchado, pero ahora Job decía: de oídas te había oído, pero ahora yo te veo, ahora veo tu misericordia, ahora veo tu gracia, y hoy me has levantado, hoy me has restaurado. Ay, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Job entendía que solamente la plenitud podía volverlo a restaurar, la plenitud de Dios podía volverlo a tener el doble de lo que él tenía antes. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. ¿Cuántos quieren esa plenitud, hermano? ¿Cuántos quieren ser llenos de esa plenitud? ¿Hay alguien como Zaqueo? ¿Hay alguien como la viuda de Naín quizás aquí? ¿O hay alguien como Job? Si hay alguien como estos tres personajes, colóquese en pie en esta noche, aleluya. Porque hay una presencia sobrenatural en este lugar que te quiere abrazar,